Señoras, señores y jóvenes en general, hoy día 31 de agosto del 2014 voy a tratar si realmente los políticos del Perú, como son todos aquellos que gobiernan el Estado peruano, por ejemplo el presidente de la República, Moisés Ollantaytamala Tasso, los congresistas, los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el Contralor General de la República, cumplen o no cumplen con lo que significa la política, o si cumplen la Constitución, ya que lo que significa política está normado en la Constitución Política del Perú, Carta Magna que tienen todos los países. Política es la forma como se gobierna un país, dictando leyes, haciéndolas cumplir, promoviendo el bien público y remediando las necesidades de los ciudadanos, de las ciudadanas y de los habitantes de un país, de un estado. Este concepto de la política aparece en el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanelas. Creo que no hay ningún problema en comprender cuando se dice que la política es la manera con que se gobierna o dirige un país dictando leyes o haciéndolas cumplir, ya que el Congreso dicta leyes, o como lo hace el presidente de la República o sus ministros, que dictan normas administrativas que deben de ceñirse, ajustarse o respetar la Constitución o la ley que da el Congreso. Y a estas normas se le llaman normas administrativas porque al Poder Ejecutivo también se le denomina Poder Administrador, quien da decretos supremos o resoluciones ministeriales. Por ello son políticos quienes están al frente o son miembros de las instituciones o entes que están en la Constitución, desde donde dictan normas como lo hace el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Poder Judicial, el Contralor General de la República, el Gobierno Regional o el Gobierno Local o Alcaldía. O también creo que no hay problema en saber cuando se dice que la política es remediar, solucionar o resolver las necesidades de los ciudadanos de un país. En nuestro caso, lo que requieren los ciudadanos y ciudadanas del Perú, por ejemplo, las necesidades del departamento de Lima, del departamento de Huancavelica, de los peruanos que viven en las zonas en donde si se va a dar una norma que los va a afectar a los pobladores de estas zonas, niños, adultos o de personas de tercera edad, se les tiene que consultar porque existe una convención internacional de la OIT número 169, la cual ha sido aprobada por el Perú, de la cual es miembro el Perú. Por lo tanto, obliga al Perú a que se formulen consultas a los pobladores de esta zona y si no se les ha consultado, no procede el otorgamiento de ninguna concesión por el Perú. Los delincuentes expresidentes del Perú, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori, han dado concesiones, muchas concesiones, contraviniendo esta Convención Internacional de la OIT número 169. Por ello, el gobierno
del Perú, de Ollanta Moisés Humala Tasso, está prohibido, vedado, proscrito de prescindir de esta convención. Y particularmente en este caso porque cuando termine su gobierno tienen 5 años, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, para iniciarle un proceso, ¿no?, de inhabilitación, o si ha cometido algún delito, ¿no?, después de 5 años de haber terminado o concluido su mandato. Entonces, ya sabe usted bien, aunque usted lo sabe muy bien, Ollanta Moisés Humala Tasso. Hay una parte del concepto de lo que significa política, que es que los políticos deben promover el bien público. Es que promover, por un lado, quiere decir, por lo que indica la Real Academia, iniciar o impulsar una cosa o un proceso procurando su logro. Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. De otro lado, ¿qué se entiende por bien público? Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Carbanelas, son aquellos intereses que por vitales para la colectividad o pueblo deben de ser respetados por todos. O sea, todo aquello que es beneficioso o de utilidad para la colectividad, pueblo o ciudadanía, lo cual debe primar sobre los intereses particulares, que son los menos. Lo contrario a lo que debe hacerse de lo que se define como política, lo han hecho los gobiernos liberales. Por ejemplo, por citar solo 2 casos, la de los últimos expresidentes del Perú, los delincuentes Alan Ludwig Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori. Ellos han permitido en sus gobiernos, por ejemplo, la Constitución establece que no se pueden constituir, ¿no?, presas mineras dentro de los 50 kilómetros por las fronteras. Ha violado, ha transgredido, ha contravenido la Constitución. Hablo de el delincuente expresidente Alan Ludwig Gabriel García Pérez y el otro delincuente también, Alberto Fujimori. Debo también enfatizar, hacer hincapié, resaltar de que Mario Vargas Llosa ha constituido en España una fundación precisamente para promover que los estados o países como el nuestro, por ejemplo el del presidente del Perú que es Moisés Ollanta Humala Tasso, el gobierno sea liberal, en donde los estados o países, sus gobiernos, no deben participar o deben tener una participación mínima en lo económico, en lo social. O sea, deben dejar hacer, dejar pasar, deben privilegiar las inversiones de los que tienen mucho capital, que son los menos, porque las grandes mayorías, como son los trabajadores o trabajadoras, los campesinos o campesinas o agricultores o los jubilados, ¿no?, son la mayoría. Y la política es que precisamente debe promoverse el bien público, o sea, aquello que beneficia o es de utilidad para las mayorías. Entonces, yo le pregunto a ustedes, señor, señora, ¿ustedes podrían permitir que alguien que tiene mucho dinero pueda hacer lo que quiera con usted, señora, con usted, señor? ¿No? O sea, pueden hacer lo que les dé la gana, o con su familia también. Por ello, ustedes no lo aceptarían, por más plata, porque hay una cuestión, hay una dignidad. No hablo de lumpen, ¿no? No hablo
de ciertos sectores del aprismo, del fujimorismo, de ciertos sectores, en donde a ellos no les interesa la corrupción, lo que les interesa es que le llegue plata, ¿no? Por eso pueden hacer con ellos, con su familia, lo que quieran, por eso apoyan, ¿no? Tipo subsidias, ¿no? Hay esa mentalidad o esa formación que para mí está preñado, lleno de incultura, porque esa incultura no les permite tener rentabilidad. Entonces se sujetan, se someten a quien tenga dinero y les regale, como han hecho Alan García o ha hecho Fujimori. El caso es de que a nivel de Estado, los gobernantes o políticos de un Estado país como el nuestro, el Perú, deben permitir que los inversionistas o los que tienen mucho dinero hagan lo que quieren en el Perú, aun cuando perjudiquen a los peruanos. Quienes actúan como Mario Vargas Llosa, y hay bastantes, dentro de la minoría hay bastantes, pertenecen al círculo social de las personas que tienen mucho dinero. No les importa o no les interesa lo que es bueno para las mayorías de un Estado o de cualquier país, como son los trabajadores, las trabajadoras, las campesinas o campesinos o los jubilados. Quienes tienen mucho dinero en cualquier país o Estado son los menos, pero con el dinero que poseen, los menos constituyen, crean medios de comunicación, sean empresas televisivas, radios y periódicos, y también en el caso de que estas empresas que son mineras, petroleras, AFP, bancarias o empresas que producen alimentos, les digo que constituyen medios de comunicación, cualquiera de estos tres tipos. Si no los tienen, entonces pagan avisos a los medios de comunicación en televisión. Verbigracia, ustedes ven a Jaime de Altavos, en radio, radioprogramas del Perú, Raúl Vargas, ¿no? O, por ejemplo, también en televisión, Aldo Mariátegui. Entonces vemos que en estos tres medios de comunicación, ¿no? Estos empleados de estos medios de comunicación son quienes comentan que está bien que haya empresas privadas a las cuales el Estado no debe impedir sus inversiones, porque ello significa el ingreso de dinero al Perú. Por ejemplo, la AFP Integra, en donde sale Raúl Vargas en un aviso hablando de la bondad de la AFP. Asimismo, es importante resaltar que estas AFP obtienen millonarios ingresos por sus comisiones, porque el Estado peruano, a través de estos gobiernos liberales, les ha dado la facultad, el derecho a cobrar de los sueldos o remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras un porcentaje para cuando se jubilen. Pero hay una cuestión que es muy importante, que ustedes deben pensar, que cuando el trabajador o trabajadora, como ha pasado en Chile y pasa en el Perú, gana muy buenos sueldos cuando son jóvenes, pero cuando llegan a los 45 o 50 años, por lo general son despedidos. Entonces, hay un problema gravísimo,
cuando el trabajador o la trabajadora que ha tenido un buen sueldo ya no consigue trabajo. Por lo tanto, el fondo que ha acumulado en la AFP lo pierden porque no han podido lograr empleo. O el otro caso, que sí consiguen otro trabajo, pero el estipendio, el sueldo, la remuneración baja considerablemente. Por lo tanto, hay una disminución, un decrecimiento terrible en el fondo que ha acumulado. Y el caso es de que, así como se ha conocido que en Chile, la mayoría de los trabajadores chilenos cuando llegan a la jubilación llegan a sacar 600 soles, aquí llegan casos terribles, 180 soles, pero hay un promedio de 400 soles. La ONP, el Sistema Nacional de Pensiones, creado por el general Juan Velasco Alvarado, según el decreto ley 19990, que se publicó en el Diario El Peruano el 30 de abril de 1973, da una pensión. Y yo les puedo decir lo siguiente, que si no se hubiera tocado este fondo de este Sistema Nacional de Pensiones, ahora un jubilado ganaría por lo menos $3.000 mensuales. Era intangible, era intocable. Pero los demás gobiernos fuera, cuando lamentablemente se murió Juan Velasco Alvarado, los que le sucedieron, hicieron uso de este fondo que era intangible para hacer carreteras, o sea, se les dio un destino. ¿Y saben ustedes que esta situación implica delito de malversación de fondos? Y digamos, esto está contenido en el artículo 348 del Código Penal de 1924. Por lo tanto, es de aplicación a todos estos desgraciados que de alguna manera, después de la muerte del único hombre que sí gobernó a favor de las mayorías, o sea, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los campesinos, o de las campesinas, o de los jubilados, ¿no? En donde el decreto ley 19990 señalaba una serie de hechos que podrían inclusive a una persona darle por una serie de circunstancias con 5 años una pensión. Pero esa pensión no solamente era el aspecto económico, sino lo mejor de lo que puede pasar para un hombre o una mujer que llega a la senilidad, es de tener un apoyo de salud. El hecho de estar en el Sistema Nacional de Pensiones hace que la salud sea protegida hasta el último día de su existencia, lo que no pasa con las AFP. Si se agota el fondo, el adulto mayor, hombre o mujer, tiene que pegarse un tiro. Yo felizmente tengo a mis 3 hijos, tienen su provisión, pero yo no me voy a sujetar a ellos. Pero hay muchos peruanos y peruanas que cuando llegan a su senilidad no hay nadie quien los apoye. Y si pierden o se ha agotado su fondo, a lo mejor se pegan un tiro para no vivir con una patología, con una enfermedad que ellos no pueden curarse por sí mismos. Entonces, esta situación de malversación también está legislada en el artículo 389 del Código Penal actual. Los ciudadanos peruanos y las ciudadanas peruanas debemos actuar al igual que en otros países para que todos los políticos, o sea, todos los que gobiernan el país o el Perú, como en nuestro caso, hablo del punto de vista de lo que se conceptúa como política, promuevan aquello que es bueno para las mayorías de los estados o de los países.
como son los trabajadores, trabajadoras, campesinas, campesinos, jubilados o pensionistas, y que estos gobernantes solucionen las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en sus mayorías. Por ejemplo, construyendo en el Perú sistemas ferroviarios que crucen nuestro territorio de norte a sur, de este a oeste, llevando con sus trenes que no contaminan el hábitat, el medio ambiente de los peruanos, pero dan el transporte, la educación, la salud, la seguridad ciudadana a los peruanos en sus mayorías. No hablo de los que tienen dinero, que pueden hacer uso de sus aviones particulares o contratar un avión o lo que fuere. Hablo de las grandes mayorías que sí requieren estos sistemas ferroviarios que son indispensables para el progreso de una nación. Es el valor agregado que se les da a la ciudadanía peruana. Por lo tanto, los peruanos y peruanas no deben votar en ninguna elección por ninguno de los partidos que nunca defendieron a las mayorías, sean trabajadores, trabajadoras, campesinos o campesinas, o jubilados o pensionistas, como son los partidos apristas, fujimoristas, de Solidaridad Nacional, de Luis Castañeda Locio, que aparte de Comunicore, que tiene un problema grave ahora, en donde la culpa es del desgraciado fiscal que tenía a su cargo esto, Jorge Chávez o el otro, Mateo Castañeda o quien fuere, que ocultó el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el cual se dice que las actividades que desarrollaba Comunicar son propias de una entidad que promueve el lavado de activos. Esto es criminal, pero esto refleja o expresa la porquería de jueces, fiscales, congresistas, presidentes de la República, miembros del Consejo Nacional de la Justicia, Tribunal Constitucional, etcétera, ¿verdad? Que tienen que ver con el control de la Constitución. He visto que una denuncia que hago yo contra dos fiscales apristas de la Nación, Echaíz y Peláez Bardales, ¿sabe lo que me han dicho? Que esa institución no puede conocer o resolver una denuncia penal, lo que está en el artículo 423, si mal no me acuerdo, del Código Penal, que dice que es delito cuando el fiscal no formaliza una denuncia penal. No, yo hablo en varios casos, como por ejemplo en el caso de este joven parapléjico, se hizo la denuncia y no hizo absolutamente nada el fiscal de la Nación, ¿no? Porque la INOES de 200 metros le hizo un disparo a varios, y él cuando estaba corriendo por la espalda le atravesaron el vaso, el riñón y lo dejaron parapléjico. Por citar uno de los casos, el otro, el caso de la excongresista Tula Benítez, el de los dos, por no haber formalizado denuncia penal, por peculado, por haber recibido 3 millones los hijos del delincuente expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Y ahí tienen culpa también los medios de comunicación porque se callan. ¿Me entiende? Porque el hecho de no denunciar en estas circunstancias es tener una complicidad terrible. Entonces, también no deben votar por Perú Posible, de Alejandro Toledo Manrique Ecoteva, de Gana Perú, o nacionalistas, de este mentiroso presidente que con su mujer iban a las regiones de Cajamarca a decir que iban a defender el agua frente al oro, de acuerdo con lo que es la política, o sea, ayudar a aquello que beneficia o es de utilidad a las mayorías, en este caso de Cajamarca, que controla sus recursos hídricos. Es increíble. O también
El caso de Pedro Pablo Kuczynski Godard, que yo les he dicho, que cuando fue presidente 5 años de la empresa Edelnor de Chile, 1994 a 1998, cuando fue ministro de Economía y Finanzas, obstaculizó que la SUNAT cobrara 1.000 millones, cuando usted, señora, señor o joven, tiene una deuda, por ejemplo, de un ingreso mínimo vital, es decir, le sacan hasta los zapatos, sea la SAT o la SUNAT, donde encuentran algo. O por ejemplo, en el caso de Alianza para el Progreso de César Acuña Peralta, el que en un video aparece con problemas del dinero del Estado, ya que él es también un político. Y sin embargo, Luis Iberico, que antes yo lo tenía como panelista en mi programa Tucu Iricu y Ojos y Oído al Pueblo, en Radio Cadena, me acuerdo, con el otro condenado Diego Viaña o algo así por el estilo, Fernando Viaña, que ahora está de director de una publicación aprista. Es increíble. Entonces, dicen que el mono baila con la plata. Yo digo que hay periodistas o congresistas que en donde una vez que son subordinados a alguien, ya el sentimiento de la honestidad, de la transparencia, se les va. Entonces, hasta el próximo programa, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.